Eugenia, sé que hay una línea de investigación que ustedes vienen trabajando desde hace un tiempo sobre la inclusión educativa de las personas con discapacidad, las prácticas y algunas políticas sobre eso. Me gustaría que por favor nos cuentes qué cosas están investigando. Bueno, la línea se inicia en el 2014, empezamos con algunas temáticas, hoy estamos trabajando las temáticas de la inclusión educativa en la universidad y lo que quizás está muy desarrollado también es la inclusión educativa en el nivel primario, políticas y prácticas. Sobre todo nos hemos focalizado en escuelas de gestión pública, en la ciudad de Córdoba y en la provincia de Córdoba. Y después también estamos ahora focalizando, esto ya es como una cuestión incipiente, en las políticas y prácticas de inclusión educativa en las escuelas secundarias de gestión pública, tanto en Córdoba como en otras provincias. Otra de las temáticas que estamos trabajando es respecto a la inclusión educativa y la autodeterminación de estudiantes con discapacidad intelectual y cómo se desenvuelven y se implementan estrategias para favorecer dicha autodeterminación en el marco de la escuela común y del aula común en Ciudad de Córdoba, ¿no? Esto es puntualmente un eje temático que estamos trabajando conjunto con la Universidad Católica de Córdoba, con la Fundación FUSAID, que es una ONG de nuestro medio. ¿Inclusión educativa es lo mismo que integración escolar? No, no es lo mismo. Realmente cobra un sentido muy particular, en tanto que la integración está focalizada desde el marco de una escuela homogénea en la que está pensado, ¿no es cierto?, una enseñanza colectiva igual para todos, en donde se inserta de alguna manera a una persona con discapacidad o a una persona diferente que debe adaptarse a una estructura que no fue pensada para él. Por tanto, es la persona, el estudiante con discapacidad que se debe adaptar. Cuando hablamos de inclusión, que hoy es precisamente lo que nuestras políticas educativas, especialmente a nivel internacional con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya tiene estatus constitucional en Argentina desde el 2014, lo que se promueve es que la sociedad y la escuela, el aula, se reestructura en base a la diversidad de estudiantes con o sin discapacidad, con lo cual entonces ya no es el alumno que debe adaptarse, sino la estructura educativa, las políticas, las prácticas, las culturas de una institución, precisamente para poder atender y enseñar a la diversidad de estudiantes, que de hecho, digamos, la diversidad ha sido siempre una realidad tangible en nuestras escuelas. El hablar de inclusión es simplemente el hecho de reconocerlo como tal, ¿no? Es el reconocimiento que esa diversidad existe y que debemos tener en cuenta a cada una de las personas que de hecho están estudiando en el aula y en la escuela común, ¿no? Entonces por eso es, como decimos, un viro bastante importante, es un cambio sustancial y profundo, ¿no?, del sistema. ¿Y de alguna manera podríamos decir que nuestras escuelas son inclusivas? Bueno, yo creo que el tema de la inclusión quizás es difícil pensarlo como un resultado acabado, es más bien un proceso y un proceso continuo de construcción, en tanto la inclusión es un proceso perfectible, pero en forma, ¿no?, permanente tendremos que ir buscando qué cuestiones mejorar. Hoy en los países de avanzada uno dice, bueno, está quizás como en Canadá, en fin, países de Europa, que en definitiva está instalado la inclusión como un hecho y como una práctica cotidiana. Ellos mismos dicen, bueno, que todavía hay cuestiones a perfeccionar, por eso no es un estado, sino más bien un proceso de construcción. Y por tanto, el hecho de que uno diga, es hoy todavía difícil de hablar de inclusión en muchas escuelas,
porque precisamente para poder hablar de inclusión implica identificar barreras, ¿no? Las barreras que desde las políticas, a veces desde cuestiones que tienen que ver con actitudes, concepciones, prejuicios, que tienen que ver con estrategias pedagógico-didácticas. En fin, hay muchas de estas barreras, a veces barreras físicas, que desde las instituciones o desde la misma sociedad se generan y producen, digamos, la limitación de las posibilidades de participación plena y de aprendizaje pleno de las personas con discapacidad. Entonces, la identificación de esas barreras es un paso para ir construyendo la inclusión, pero hoy todavía difícilmente podemos decir que bueno, la inclusión está instalada. Sí creemos, de hecho, es un proceso que en esta necesidad de mejora, creemos que la investigación puede ir aportando precisamente en esto de indagar cuáles son las dificultades que nosotros vemos, cuáles son las barreras que los protagonistas ven, los estudiantes, los docentes, los directivos, profesionales de apoyo, para precisamente en esa identificación ir buscando los caminos para ir mejorando este proceso, ¿no? Y digo, dentro de estas barreras que vos planteás, está también la falta de habilidades sociales, digamos, de alumnos, estudiantes, para integrar a estos chicos, y además quería saber si han observado ustedes situaciones de bullying, por ejemplo, a chicos con discapacidad. Sí, de hecho, una de las cuestiones que nos resultó bastante llamativo es el alto nivel de bullying, pero no solamente refería a las personas con discapacidad, sino en general entre los niños con o sin discapacidad, de hecho, dicho por los propios niños, ¿no? Nosotros lo que hicimos en esta investigación, que estamos realizando en conjunto con los estudiantes de la carrera de especialización en inclusión educativa de la Universidad Católica de Córdoba, que ellos hacen su trabajo final realizando un estudio de caso en una escuela puntualmente de nivel primario, puede ser también de nivel medio, esto como para este año, pero los resultados que ya tenemos de los años anteriores es sobre nivel primario, y cada estudiante hace un estudio de caso, se llama, ¿no es cierto?, un estudio de una escuela en particular, haciendo entrevistas a los niños de sexto grado, ¿no?, en Ciudad de Córdoba y provincia de Córdoba. Realmente muy preocupante lo que nosotros encontramos, porque de 600 más o menos niños que hemos encuestado, el porcentaje de bullying es sumamente alto. De aulas para decirles un promedio, de una aula de 23, tenemos 8 o 9 niños que estarían sufriendo bullying. De esos 8 o 9, 4, 5 en mayor proporción, con lo cual estamos hablando de una situación muy grave, porque es muy alto el porcentaje que ellos mismos afirman que se los norma con palabras desagradables, que sufren de violencias en el patio, en fin, cuestiones que son como muy serias y nos hablan que todavía tenemos muchas dificultades en lo que hace a las prácticas educativas en general y a las culturas institucionales. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué circula en las escuelas por lo que hoy estos niños están viviendo estas situaciones? ¿Qué pasa que quizás los adultos que están implicados en estas escuelas no han podido identificarlos? Porque de hecho, al consultarle a los adultos respecto a los procesos, ¿no es cierto?, digamos, que tienen que ver con de socialización y de inclusión en la escuela, al parecer para ellos en la gran mayoría como que estas cuestiones no han sido visualizadas. Entonces, hay una cuestión que es dificultosa acá como para trabajar si los docentes que están a cargo de estos niños no están visualizando las dificultades. De hecho, inclusive en esta investigación hemos encontrado que es más alto los niños que sufren bullying en la provincia de Córdoba que en ciudad, ¿no? Cosa que uno diría que quizás se conocen más, hay relaciones más cercanas en localidades más pequeñas. Sin embargo, esta situación está más marcada
en provincia que respecto a ciudad. Cabe quizás también en esto ver cuáles son aquellas cuestiones que están influyendo, ¿no? Y que de hecho tendríamos que ver cómo mejorar estos procesos, y no solamente en beneficio de los niños con discapacidad, sino de todos los niños, porque evidentemente si estamos hablando de 8 o 9 niños en una aula de 24, acá estamos hablando de bullying respecto a niños en general, ¿no? Entonces, para terminar, la cuestión del bullying no solamente afecta a la subjetividad de cada niño, pero supongo yo también que afecta al rendimiento escolar. Sí, de hecho, digamos, si nosotros tomamos el concepto del bullying, el bullying afecta a la persona en forma integral, ¿no es cierto?, en todo su desarrollo, porque estamos hablando de que son niños, ¿no? Y son niños en crecimiento. Y en esto, como digamos, el marco en donde se da es en el marco escolar, tenemos que ver también cuáles son las acciones que está realizando o está dejando de realizar la escuela para promover una mejor convivencia entre los niños, que es responsabilidad también del propio docente, ¿no? En este sentido, de la institución. Entonces, sin duda, afectan, y en esto tenemos que ser como muy cuidadosos de buscar las formas de revertirlo, ¿no? O por lo menos de minimizarlo, ¿no? Y que de hecho hoy, digamos, si bien es como tema social general, ¿no? Y a veces uno puede decir lo que pasa en la sociedad en general se traduce también en lo que sucede en las aulas, en las escuelas, no podemos por eso dejar de pensar que es responsabilidad también de nuestras escuelas de mejorar qué es lo que pasa puertas adentro, pero también para mejorar lo que debe pasar también y lo que puede pasar puertas afuera de la escuela, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Eugenia. No, por favor.